régimen jurídico de la adopción, en base también a su libro que va a salir en poco tiempo, así que ya está a la venta, de Ediciones Jurídicas, de la doctora Viviana de Sousa Media. Y está con nosotros en este panel la doctora Cecilia Romero Murat, abogada, ex miembro del órgano técnico administrativo de la provincia de Chaco, miembro del Seminario Permanente sobre Investigación del Derecho de la Persona Humana, Familia y Sucesiones del Instituto de Investigaciones Jurídicas Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, maestranda de la maestría en Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad Nacional del Nordeste. Está también con nosotros el doctor Diego Ortiz, abogado, profesor universitario de Ciencias Jurídicas, especialista en violencia familiar de la UNSA, director de la revista de actualidad en Derecho de Familia de Ediciones Jurídicas y autor de numerosos artículos y libros en su especialidad. Y también está la doctora Melina Gione, abogada especialista en Derecho Infanto-Juvenil, integrante del equipo público de abogados de la Asesoría Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abogada del niño y docente de esta casa de estudios. La doctora Viviana de Sousa Media, obviamente que es aquí la que está presidiendo este panel, que es abogada, docente de la materia Familia y Sucesiones y del CPO de Bienes Confidenciales, autora de numerosos artículos sobre la temática, autora de los libros de cómo redactar pactos convivenciales y régimen jurídico de la adopción, además es directora de las colecciones de aplicación práctica de Derecho de Familia de Ediciones Jurídicas. También contábamos con la presencia de la actriz Inés Esteves, pero por un asunto personal no ha podido estar presente hoy y pide disculpas. Así que, dado dicho esto, vamos a comenzar con la doctora Viviana de Sousa. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer para mí, primero, compartir este hermoso panel con excelentes profesionales, pero además de profesionales son amigos, así que eso tiene un plus. Y además le agradezco a todos ustedes por haber destinado parte de su tiempo para acompañarnos en esta jornada, así que es un placer. Quiero compartir con ustedes el resultado de una reciente encuesta de la Universidad Abierta Interamericana. Vamos a hablar hoy de un derecho real, vamos a tratar de posicionarnos en un escenario que es real, no es un escenario que nosotros vamos a extraer ni de un libro ni de revistas. Esto es lo que hoy ha relevado esta encuesta, que el 74,2% de los argentinos cree que el sistema de adopción funciona mal, pero el 70% no conoce la ley de adopción, ¿sí? La nueva, es decir, la que está en vigencia a partir de agosto de 2015. En Capital Federal hay 1.100 personas o parejas anotadas para adoptar y hay solo 300 niños disponibles. Por otro lado, tenemos otra encuesta ya a nivel nacional del Registro Nacional de Aspirantes de Aguarda con fines de adopción. Y vemos que a nivel nacional hay 5.000 familias que se encuentran anotadas y solo 800 niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad. Como sé que, o espero, que ustedes no formen parte del 70% que no conocen la ley de adopción, igualmente vamos a refrescar algunos conceptos. ¿A qué llamamos adopción? La adopción es una institución jurídica que sirve ¿para qué? Para satisfacer el derecho humano de toda niña, niño o adolescente de vivir y desarrollarse en una familia. ¿Cualquier familia? No. La que le procure lo necesario para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. ¿Con qué fin? Con que este niño, niña y adolescente llegue a ser un ser humano responsable y útil para nuestra sociedad. ¿Cómo llegamos a la adopción? A través de un proceso, a través de una sentencia judicial.
y esta sentencia judicial es la que va a emplazar a ese niño, niña o adolescente en estado de hijo. En función de este concepto, que es en más o menos lo que nos está dando el código, podemos sacar algunas conclusiones. Que no hay derecho a adoptar un niño, no existe ese derecho. La institución de la adopción no sirve para satisfacer expectativas de los adultos, deseos y expectativas de los adultos, sino que el fin primordial es satisfacer este derecho humano de los niños de crecer y desarrollarse en una familia. ¿Sí? Desde ya, que ¿dónde se tiene que desarrollar? El primer núcleo, es decir, el factor sociabilizador por excelencia, en la familia de origen. ¿Sí? Luego, si no es posible, recién ahí vamos a hablar de una familia ampliada, y si esto tampoco es posible, vamos a recurrir al instituto de la adopción. Hablamos que la adopción se logra a través de un proceso, y si hablamos de proceso quiere decir que tenemos que seguir un trayecto, tenemos que cumplir con pasos. Y este proceso de adopción tiene tres partes totalmente definidas. La primera es la declaración de la situación de adoptabilidad de un niño. La segunda es la guarda con fines de adopción. Y la tercera es lo que le llamamos el juicio de adopción propiamente dicho. En todo este procedimiento tenemos que tener en cuenta principios específicos para la adopción. ¿Cuál es el primero, el principal de esos principios? El interés superior del niño. Es el norte por lo que nos vamos a guiar, no solamente en el proceso de adopción, sino en toda la legislación de niñez e infancia. El segundo es el derecho de todo niño a conocer sus orígenes, el derecho a su identidad, el derecho de vivir con su familia de origen, luego de haberse agotado todas las instancias para que este niño pueda seguir siendo criado por esa familia. Además, el derecho del niño a ser oído y que se tenga en cuenta su opinión según su edad y su grado de madurez. Y su consentimiento cuando ese niño, a prestar consentimiento a la adopción, cuando ese niño ha cumplido 10 años. Todos estos principios, no es que vamos a aplicar uno a un juicio de adopción, otro a otro, sino que se aplican en bloque, pero todos teniendo en cuenta el primero, como les había dicho, el interés superior del niño. ¿Qué llamamos esta situación? Vamos con los pasos que tenemos que comenzar a transitar en este proceso. Esta es declaración de situación de adoptabilidad de un niño. ¿Cuándo se da? Hay varios casos. Uno podría ser que el niño no tiene filiación establecida o que sus padres han fallecido y se han agotado todas las instancias para lograr encontrar a su familia ampliada o a alguien de la familia que se quiera hacer cargo de ese niño. Puede ser que los padres han dado su consentimiento libre e informado de dar a este niño en adopción, pero siempre y cuando este consentimiento haya sido dado después de los 45 días del nacimiento del niño, no antes. Y el último, y yo les puedo asegurar que es la mayor cantidad de niños, se refiere al último inciso, es cuando los niños son separados de su familia a través de una medida excepcional del órgano administrativo, es decir, que esa familia está cumpliendo el rol del cuidador, como habíamos dicho, una familia que lo proteja, que le satisfaga sus necesidades, tanto materiales como afectivas, y esa familia no se lo ha podido dar. Y se han agotado todas las medidas para empoderar a esa familia en su rol. Es decir, se le ha otorgado subsidios, se les ha brindado programas de apoyo familiar, se le ha brindado algún subsidio también para vivienda o conseguirle becas de estudio o para el jardín de infantes. Y luego de todo eso, en un término máximo de 180 días, no lo hemos podido lograr.
entonces se dicta esta situación de adoptabilidad. Yo les decía que la mayoría de los niños que encontramos en esas estadísticas provienen de este inciso, porque gracias a Dios nosotros no tenemos muchas catástrofes y por lo tanto no hay muchos niños huérfanos, no encontramos por ahí. Entonces vamos a ver que en todas estas... no, si no, yo todavía... Perdón, estamos medio adelantados. Vamos a ver reflejado en las encuestas que esto no es una ley de oferta y la demanda, que uno cree en el imaginario que hay una cantidad de chicos que están en estado de adoptabilidad y hay la misma cantidad de personas que están anotadas en el registro como pretensos adoptantes. Y en realidad no hay, digamos, una cantidad de niños para esa cantidad de adoptantes, sino que hay menos. Y vamos a ver que cada vez hay menos porque dependerá de la disponibilidad adoptiva de los adoptantes que esto llegue a buen fin, esta posibilidad de adoptar, si no tampoco lo vamos a lograr, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede en este trayecto que yo les decía, en este proceso de adopción? Bueno, interviene el órgano administrativo e interviene el órgano judicial. En la primera etapa, que es la disposición de este niño en situación de adoptabilidad, digamos que el órgano administrativo es donde adquiere protagonismo, a través de estas medidas, como yo les decía, de protección, hasta que dicta esa medida definitiva que tiene que ser controlada por el juez. Luego, en la etapa de guarda, en el juicio de adopción, vemos que es al revés, que ya el protagonismo pasa en el Poder Judicial, pero siempre apuntalado y acompañado por el órgano administrativo. ¿Qué pasa en este proceso y en estos dos protagonistas? Todos los operadores del Poder Administrativo y los operadores del Poder Judicial. Bueno, cada uno de ellos subjetivamente puede tomar posiciones. Y el tema es ver que no se pueden tomar con respecto a los niños posiciones que son totalmente tajantes o fanatismos o abrazar determinadas posturas que en realidad no tienen en consideración lo que a nosotros nos interesa, este norte que dijimos que es el interés superior del niño. En esa filmina vemos que la familia es el primer factor socializador del ser humano, que es el espacio físico, tanto físico como afectivo, y que le permite al niño, niña y adolescente desarrollarse. Pero también es una realidad que todos sabemos que no todas las familias cumplen ese rol, ¿sí? Entonces, el órgano administrativo que hace al principio trata de ayudar a esas familias que lo cumplan. Y el tema son los tiempos. Es decir, esta reforma lo que ha hecho es reducir los tiempos. ¿Por qué? Porque muchas veces veíamos niños institucionalizados desde su más tierna edad y que llegaban a los 18 años y seguían institucionalizados porque seguíamos trabajando con familias que nunca se iban a empoderar en el rol, porque por más todo tipo de medida que tomáramos, esa familia no podía cuidar al niño. Y los niños tienen un tiempo limitado, porque los niños van creciendo. Y en ese periodo se va armando su psiquismo. Es decir, tenemos hasta un tiempo, ya una vez que se nos agota, ya después tenemos adultos, entonces tenemos que aprovechar esos momentos. Y esos momentos de cuando es niño es cuando tiene que disfrutar ese vivir y desarrollarse en familia. Habíamos visto la otra filmina que yo les estaba comentando que tanto los operadores o les puedo asegurar que la ciudadanía en general toma estas dos posturas, a veces no tan extremas, pero díganme si no son así. Una de ellas es la postura biologicista, es decir, los niños deben crecer y desarrollarse dentro de su familia de origen, cueste lo que cueste, lleven el tiempo que lleven. Es decir, todos tenemos que ayudar para que esas familias se empoderen en su rol. ¿Y qué tiene que ver esta filmina? Ustedes me dirán. Este es un caso real. Hace muy poco se llamó al 911, una mujer llama al 911 y dice, por favor, vengan rápido porque hay 5
5 niños que están abandonados y se van a morir. Les cuento que la que llamó era la abuela materna. Estos niños estaban en esa vivienda, hacía muchísimo frío, como ven estaba abierta. Hasta ahí ustedes me pueden decir, bueno, con buenas políticas públicas esto no pasaría, porque si el Estado está atrás y le hubiera dado un subsidio para comprarse una buena vivienda o a los niños hubieran estado abrigados, eso no pasaría. Pero yo no voy a eso. Escuchen cómo sigue la historia. Les costó muchísimo a la policía llegar porque era un paraje muy cerrado con mucha vegetación, es decir, que no se veía. Si esta mujer no hubiera llamado, nadie hubiera pasado por la esquina y hubiera visto a estos chicos. Estos chicos eran, la mayor tenía 13 años y el menor 10 días de vida. Y les cuento más, no eran 5, eran 7, lo que pasa es que 2 habían salido. Cuando llega la policía, va a ese balcón, que de ahí se ve que hay un nenito que está mirando en el balcón, y estos niños estaban totalmente mojados, con un grado muy alto de hipotermia y comidos por los bichos. Es más, el chiquito de 10 días estaba arropado con mantas y dentro de las mantas, cuando la abrieron, estaba llena de bichos, es decir, que estaba totalmente picado. Tenían también signos de desnutrición. Quizás un caso más, como ustedes me dirán, del conurbano bonaerense, que lo habrán visto en la tele o lo habrán leído. Pero el tema no es este. Es decir, enseguida se rescató a los niños, enseguida se rescata a los niños y se dicta una medida de abrigo. Entonces, aparece el papá de los 3 chiquitos, los más chiquitos, los 3 últimos niños. ¿Y qué dice el papá? Por favor, denme una oportunidad más, porque la verdad yo no entiendo por qué me lo sacaron. Lo único que hizo la madre es ir a comprar la torta de cumpleaños, porque era el cumpleaños de una de las nenas, y enseguida venían. ¿Por qué hacen tanto problema por esto? ¿Qué les quiero demostrar con esta situación? Yo, en 180 días, ¿puedo cambiar esta conducta? Yo creo que no, porque acá lo que no hay es registro de la responsabilidad. ¿Qué es ser madre? ¿Qué es ser padre? ¿Es un término biológico? Progenitor es un término biológico. Pero el maternaje, el paternaje, el prohijar, el ahijar, es un término mucho más amplio. No es de darle de comer a un niño y arroparlo, sino que también es responsabilizarse por ese niño. Y sobre todo, tener registro de qué es un cuidado de un niño. Todos sabemos que los niños no vienen con un manual de instrucciones. Los que somos padres lo sabemos. Es un aprendizaje de día a día. Y esa figurita romántica que vemos en todos lados, que está la familia agarrada de las manos y los 2 besando un bebé, es un instante nada más. Todo eso cuesta sacrificios, cuesta peleas, son disgustos, hay avances y retrocesos. Y como yo les dije, los niños tienen la mala costumbre de crecer porque no se quedan chiquitos. Entonces, este aprendizaje es de todos los días. Por eso, maternar, paternar, es un término mucho más amplio que procrear. Y eso es lo importante. Yo no estoy diciendo, no estoy haciendo una crítica de este caso en particular. Debe haber montones de casos. Quizás esta familia, si no hubiera aparecido el padre y no hubiera dicho estas palabras, uno podría pensar, ¿y dónde estaba el Estado que dejó que estos niños quedaran en esta situación? Porque sabemos bien que las políticas públicas muchas veces no son efectivas. Sí lo hay, eso seguro, es una realidad. Pero también están los padres que por más que nosotros hagamos todo lo posible, nunca van a llegar a entender lo que significa paternidad y maternidad. Lleva mucho tiempo. Y los últimos que van a ser beneficiados son los niños, porque perdemos el eje. Estamos en el eje, a ver, vamos a empoderar a estos adultos. Estos adultos eligen
qué es lo que quieren hacer. ¿Quiero entrar en esa responsabilidad o no quiero? Le damos un plazo. ¿No quiere? Bueno, el Estado tiene que rescatar a ese niño para que otra familia le dé un lugar y realmente cumpla con lo que tiene que hacer. Es que este niño crezca en una familia, pero donde realmente todas sus necesidades, y le digo más, no tanto materiales, sino afectivas, puedan ser satisfechas. Por ese lado tenemos entonces los biologicistas extremos que defienden esta postura. Que aunque tenemos estos casos, sí, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando. Que se quede institucionalizado mientras nosotros trabajamos con los padres. Y después tenemos la otra, la de adopción a ultranza. Estos que dicen que si hacen la adopción legal tarda mucho más, o que si somos aptas nos tienen que dar un chico porque somos aptos, o es así porque lo traen en sus genes, o cuanto más chiquito llegue a casa es más fácil que se amolde a la familia. Hace poquito, una sentencia de la Cámara de Apelaciones de San Martín, de agosto de 2015, resolvió que uno de los pretensos adoptantes tenía que pasar el 30% de su sueldo en concepto de alimentos a favor de dos hermanitos. ¿Por qué? Porque estos hermanitos habían estado con esa familia durante 5 años en guarda y después de 5 años estos pretensos adoptantes desistieron de la acción y del derecho y devolvieron al niño, como si fuera un paquetito. Lo devolvieron. Entonces, no solamente desde ya que fue un daño terrible para los niños, porque estos niños además habían estado institucionalizados y su centro de vida era Corrientes. Estos adoptantes los trajeron a la provincia de Buenos Aires. Cuando los adoptaron tenían 3 y 7 años, pasaron 5 años. Imagínense, esos niños van a volver a ser institucionalizados otra vez, pero sus posibilidades son mucho menos, porque ya son más grandes, tienen una pérdida de chance que lo adopten. Y además, ya venían del abandono, otro abandono más. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Hay que tener en cuenta la idoneidad, y eso es un trabajo que tiene que hacer también el órgano administrativo. Este registro nacional de adoptantes con fines de adopción, de aspirantes a guarda con fines de adopción. Y acá tenemos una de las más recientes, ¿cómo se llama? Yo me sale el nombre. Los datos, estos datos. El 20% de la totalidad de los niños dados en guarda preadoptiva fueron devueltos entre 2017 y 2016 y 2017. 35 grupos de hermanos fueron devueltos. Y miren, en realidad, acá dice la asesora general tutelar de la ciudad, expresó que es terrible ver los motivos por qué lo devuelven. A ver, la aspirante manifestó que se dio cuenta que quería un perro, no un niño. ¿Sí? Esto es verdad, El matrimonio se encuentra esperando un bebé, un hijo biológico, por lo tanto, no tiene sentido ya, tener un niño en guarda. Y en la mayoría de los casos el monto es imposibilidad de sostener el vínculo. Ahora, las edades de la devolución por lo general superan los 10 años, perdón. Y también vemos casos que los niños son adoptados desde bebé, pero son devueltos cuando son adolescentes, y acá hay un caso de que es devuelto un adolescente cuando quedó embarazada, como yo les decía. Uno tiene la idea, está idealizando que va a adoptar un bebé, el bebé se queda así, no crece. Es decir, y bueno, ya cuando llega la adolescencia, que es una etapa de problemas, bueno, ya que trae muchos problemas, lo vamos a devolver. Ojo, estoy hablando de evolución, no de vinculaciones fallidas, porque la etapa de guarda es una etapa para ver si yo me puedo vincular afectivamente con el niño, ¿sí? Y eso no es fácil. Yo admiro a la gente que realmente quiere adoptar, y sobre todo en grupos de hermanos que a veces hay niños que son adolescentes, que tienen alguna patología, y bueno, sí, se anotan, y muchas veces no alcanza con el amor en la maternidad no alcanza, acá lo que van a hacer es esto, maternar, provejar, Entonces, para eso, en realidad, tiene que haber un acompañamiento, porque cuando estamos hablando de adopción, no estamos hablando de un tema solamente jurídico, engloba mucho, diría que atraviesa un montón de especialidades, de psicología, de salud. Una
uno se tiene que preparar para adoptar. Y si es necesario, tiene que buscar apoyo. No es fácil, va a haber avances y retrocesos. Entonces, por eso les decía que tenemos que derribar mitos, revisar prácticas, ver qué es lo que conviene hacer y qué no conviene hacer. Ampliar la disponibilidad adoptiva. ¿Qué quiero adoptar y qué puedo adoptar? Es decir, si yo quiero adoptar y mi disponibilidad adoptiva es un grupo de hermanos, tengo que contemplar que lo más probable es que no me voy a llevar quintillizos que van a tener la misma edad. Me voy a llevar uno que es un bebé, otro que es preadolescente y otro que es adolescente. Y cada uno de ellos va a tener una problemática distinta, pero si yo no me preparo, lo más probable es que lo devuelva, porque va a haber un momento que ya directamente digo, ¿qué hago con estos chicos? Me superan realmente. Entonces, desmitificar esto, como les decía, ¿está bien lo de la adopción? ¿El amor alcanza? Les diría que no. El amor es una cuota muy importante porque es un acto de amor, pero amor más responsabilidad. Porque si ustedes no tienen responsabilidad, nunca van a poder asumir ese cuidado. Lo que nos está diciendo el código, satisfacer sus necesidades afectivas. Yo voy a poder quizás satisfacer las necesidades materiales. Tengo un buen sueldo, soy profesional, y sí, las necesidades materiales quizás las tiene satisfechas, pero estoy todo el día afuera, no le doy calidad de tiempo, no sé, no tengo ni idea de lo que piensa el adolescente, no sé cuándo le cambian los pañales al más chiquito, ni estoy ni sé cuál es el pediatra que le corresponde a cada uno. Eso es lo que uno necesita saber cuando se inscribe. La disponibilidad adoptiva, pero esa disponibilidad adoptiva que sea posible. Es decir, como yo les decía, los números mandan. No hay tanta cantidad de bebés para tanta cantidad de adoptantes que quieren adoptar bebés. Si esto es un acto de amor, bueno, un empujoncito más y más amor, porque si no les diría, yo soy madre biológica, que cuando cumplieron 12 años yo las estaba regalando ya, directamente, porque cuando eran bebés eran divinos, pero cuando crecieron, ahí empezaron los problemas, y me quedé y sigo, y tengo que ir al psicólogo a veces para que me apoye, o me tengo que leer todo lo que dice el internet del consejo de padres, eso lo hemos visto, o lo que lloraré con alguna amiga de lo que me pasa, pero no lo devuelvo. Tengo posibilidades, primero que no lo va a querer nadie, eso seguro, ya se lo digo, pero por otro lado, tampoco se me ocurrió nunca eso. Y no tiene que haber diferencia si yo soy biológica o adoptiva. A ver, el tema es el rol, no es un nombre que me van a poner madre adoptiva, madre biológica, madre. Madre se hace, se construye, no se nace. Si yo les diría, en este panel tengo 2 embarazadas, perdón, ya está la embarazada que no es, 2 embarazadas, tengo 2 embarazadas, y les preguntaría, ¿ustedes cómo van a criar al bebé? Y seguro que me van a decir con mucho amor, que bueno, pero lo van a vivir día a día, cuando nunca vamos a aprender. Todos somos así. Ojalá como con el televisor, con el SD, que yo abro la caja y viene el manual de instrucciones. A mí no me vino, lo tuve que transitar, y eso es lo importante. Quiero terminar esta exposición con una historia. Una historia que se encuentra en el Libro de los Reyes en el Antiguo Testamento. Una vez, 2 mujeres se presentan en la corte del rey Salomón. 2 mujeres que decían que eran las madres de un niño vivo. Toda la corte escuchó cuando Salomón les pregunta, ¿quién es la madre de este niño? Y la 2 levantó la mano, yo. Entonces se preguntaron, ¿cómo va a ser este joven rey para decidir un problema tan terrible? Ver quién es la madre. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Le pide a un guardia que traiga la espada más filosa y le dijo, partí en 2 a este niño vivo. Enseguida el guardia lo miró y no quiso hacerlo.
pero al ver la mirada de ira de Salomón, levantó su espada. Al levantar la espada, una de las dos mujeres se echó a los pies del rey Salomón y entre llantos le suplicó que no lo matara y que le diera a la otra el niño. El rey Salomón enseguida dijo: «Deben a ella el niño, esa es su madre». ¿Por qué hizo esto el rey Salomón? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo supo cuál era la verdadera madre? Por su comportamiento. Nada más que por eso. Muchas gracias. Y vamos a pasar ahora a la doctora Cecilia Romero Morán, que viene especialmente de Chaco. Bueno, muy buenas tardes a todos. Principalmente voy a agradecer a Viviana por la invitación, por el espacio. Los tiempos son tiranos, así que voy a ser concisa y cortita de contar la experiencia que tuve de integrar el órgano, nosotros le decimos órgano técnico en la provincia del Chaco. En unos primeros comienzos trabajé como abogada en el equipo interdisciplinario de la línea de emergencia. Nosotros tenemos la línea 102 de ayuda al niño en toda la provincia. Luego coordiné la línea de violencia de género y por último estuve en el departamento de espacios convivenciales alternativos, que se decidió cambiar la palabra hogares para que no parezca tan un lugar de institución, sino más un espacio convivencial con distintas alternativas dependiendo de la franja etaria, los sexos de los chicos que estaban. Les cuento, el órgano técnico administrativo en la provincia del Chaco es la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es una de las subsecretarías dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. A su vez, esta subsecretaría tiene distintas direcciones y la que más aplica lo que es la Ley de Protección Integral, que la provincia del Chaco está adherida desde el año 2012. En un principio era la Ley 7162, pero nosotros hace aproximadamente 2 años tenemos un digesto jurídico en la provincia del Chaco, una recopilación de todas las leyes y se modificó y es la Ley 2086-11. Está perfecto. Esta Dirección de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia tiene distintos departamentos. El principal, por decirlo, donde ingresan las denuncias, los casos, donde tomamos conocimiento de las situaciones de vulnerabilidad de los niños, es el Departamento de Atención Primaria de Urgencias. Es la línea 102 porque es un dispositivo telefónico que funciona en toda la provincia, es un sistema gratuito desde cualquier teléfono fijo, celular. O también se encuentra el departamento en espacio físico que atiende los 365 días del año, de lunes a lunes a las 24 horas. Cuenta con equipos interdisciplinarios de psicólogos, abogados y asistentes sociales que recepcionan las denuncias de cualquier situación de vulnerabilidad, maltrato, abuso, abandono, trabajo infantil, y son los primeros que llegan a terreno y toman contacto con el caso. Este Departamento de Atención Primaria y Urgencias, si no adopta la medida excepcional, la cual puede ser el resguardo con un miembro de la comunidad o un familiar de la familia ampliada, o en su defecto, la institucionalización del niño, adopta una medida ordinaria y ese expediente pasa a lo que es el Departamento de Seguimiento, que es otro departamento que también tiene equipos interdisciplinarios y lo que hace es intentar trabajar con esta familia y estos niños, niñas, adolescentes y que no se vuelva a repetir la situación. Es parte de las políticas públicas, pero lo que Viviana hoy decía, realmente los 180 días no alcanzan. En la mayoría de los casos no alcanza. La siguiente. Entonces, luego tenemos... ¿Qué pasaste una? Perdón. Ahí está. Supongamos que se adopta una medida excepcional que no significa que quede con algún miembro de la familia ampliada o miembro de la comunidad y el niño pasa a ser institucionalizado. Queda en alguno de los espacios convivenciales alternativos, que son dispositivos de cuidado para estos niños que en ese momento están sin cuidados parentales. Ese departamento también tiene
sociales, psicólogos y abogados, pero en realidad ella lo tiene por cada hogar, dependiendo de cada niño. En la provincia del Chaco hay alrededor de 10 hogares, la mayoría se concentra en la ciudad de Resistencia, tenemos uno a 15 kilómetros, otro en una ciudad que se llama Barranqueras, que es pegadito, y en el interior 2. O sea que da para comenzar, si la situación se da en el impenetrable, el niño no va a un hogar del impenetrable o cerca del impenetrable porque puede no haber lugar, entonces tenemos que sacarlo de su centro de vida y lo traemos hasta Resistencia, que son casi 600 kilómetros. Ya partimos de eso. Entonces, ese equipo del Departamento de Espacio Convivencial Alternativo intenta, dentro de esa medida excepcional de los primeros 90 días, revertir la situación, hablar con la familia, las entrevistas, los sondeos, todo lo que requiere. Si nosotros consideramos que no podemos, pedimos 90 días más. Si en el lapso de esos 90 días más la situación se revierte y el niño adolescente logra egresar del espacio convivencial, tenemos un equipo de posegreso que hace lo mismo que les contaba hoy del equipo de seguimiento. El acompañamiento familiar dentro del presupuesto que tenemos, las políticas públicas, la movilidad y nuestro ingenio. Porque realmente a veces se puede tener todo el profesionalismo y las ganas, pero hay casos que superan. El caso que comentó Vivi, de estos chiquitos que estaban en esa situación, en el Chaco ya pasa a ser normal. Y no es tanto en el interior, en Resistencia, puede ser el vecino, es realmente una de las provincias más pobres y a veces realmente las políticas públicas que hay no alcanzan. Entonces a veces depende mucho de la genialidad o del ingenio de los profesionales que trabajamos para ver qué podemos hacer para poder acompañar a esa familia. Después también tenemos dentro de lo que es la dirección 2 departamentos de adolescencia, la parte civil y la penal. La penal es muy importante porque es la que trabaja exclusivamente los jóvenes en conflictos con la ley penal. En la ciudad de Resistencia, a la salida de la ciudad de Resistencia, tenemos lo que es el centro de departamento Tres Horquetas, donde están adolescentes entre 16 y 17, casi 18 años, en conflicto con la ley penal, que no pueden estar en un hogar o en los espacios convivenciales alternativos, que en su momento dependía del servicio penitenciario y hace aproximadamente 4 años pasó a depender de la Subsecretaría de Niñez. Entonces se encaran distinta la problemática, tienen otro tipo de intervenciones. Sí. Y bueno, lo que les iba a contar en lo que es la provincia del Chaco, como la idea no es centralizar todo en la ciudad de Resistencia, tenemos 8 unidades de protección integral en lo que es la provincia del Chaco, que también tiene todo esto que yo les conté en Resistencia, también lo tenemos en las unidades de protección integral. Para terminar, porque tengo poquito tiempo, en lo que respecta a la adopción, si pasas por favor un poquito más, ahí. Nosotros tenemos implementado el registro de familias acogedoras, se trabaja bastante bien, pero a la fecha no hay inscriptos, porque muchos creen que pueden acceder a la adopción desde ese lugar. Y a través de esta ley de protección de la provincia del Chaco, la 2086-C, nosotros tenemos una comisión de adopción que fue lo que pensamos para integrar y congeniar el trabajo con el Poder Judicial, porque era donde nosotros ahí encontrábamos la rigidez o por ahí distintos criterios. En esta comisión interpoderes está la gente del Poder Judicial, asesora de menores, jueces, secretarios y los miembros del Ejecutivo, que seríamos nosotros. También participa gente, miembros de la comunidad, que ya hayan pasado por un proceso de adopción, y la verdad que esta comisión ayudó bastante en encontrar algunos problemas que teníamos más que nada con el tema de la franja etaria. Los adolescentes que cumplen los 18 años y a dónde van, qué hacemos, o como bien decía Vivi, nadie lo quiere. Sí, 8. Una más. Trabajamos con las convocatorias públicas, nos fue bastante bien. Y para finalizar les cuento, nosotros tenemos a la fecha 102 legajos vigentes,
El 59% de los inscriptos son matrimonios, 16% uniones convivenciales, 1% divorciados y el 24% solteros. Las aspiraciones en la edad adoptiva, los recién nacidos el 2%, hasta el año y medio el 12%, hasta los 3 años es lo máximo que hay, 29%, y hasta los 7, 20 años. Más de 7 años, el 11%. Con condiciones de salud, sin problemas de salud, el 71%. Problemas leves, el 28%. Y con patologías complejas, el 0% de los inscriptos. Más de la mitad de los inscriptos prefiere un niño o 2 hermanos a lo máximo, y ya cuando es grupo de hermanos, el 2%. A la fecha hay 45 niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad en la provincia de Chaco, esperando familias. Así que eso les venía a contar, cortito, reducido. Muchísimas gracias y bueno, espero que les haya. Buenas tardes, mi nombre es Liliana, soy abogada del niño del equipo público abogado. Lo repito porque bueno, nos dijeron cuando nos presentaron, nos hicieron de forma masiva y quizás sería interesante porque bueno, cuando Viviana pensó en mí para formar parte de este panel, lo hizo como teniendo en cuenta esas charlas que tenemos constantemente donde yo les manifestaba mi preocupación con respecto a la temática, ¿no? Y a esas falsas construcciones sociales que hay con respecto a la adopción en general. Bueno, yo voy a retomar la estadística que Viviana mencionó al principio con respecto a la cantidad de interesados. Viviana habló de 1.100 interesados en adoptar, ¿no? De estos 1.100 interesados, 40% son de hogares monoparentales. El 25%, hablo de la ciudad de Buenos Aires, el 25% son mujeres, el 5% son hombres y solamente el 30% son parejas. De 1.100 interesados en la demanda, solamente 800 chicos viven institucionalizados y de esos 800 chicos solamente tenemos 170 niños, niñas y adolescentes que están buscando una familia. Y lo nombro de esta forma, buscar una familia, porque es en eso lo que me quiero enfocar con respecto a visibilizar la situación de espera, no desde los adoptantes o de los aspirantes, ¿no? Con fines de adopción, sino hacerlo desde los niños. Y es ahí donde empieza a jugar el rol del abogado del niño. Nosotros intervenimos desde el Ministerio Público Tutelar. Generalmente nuestro camino de acompañar a estos niños, niñas y adolescentes comienza mucho antes. Comienza en el control de legalidad, ya que trabajamos con la población de hogares del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o por designaciones judiciales. De esta forma trabajamos el vínculo con los niños, trabajamos el tiempo de espera acompañando, el tiempo de espera trabajando de forma integrada con las defensorías zonales, trabajamos el tiempo de espera junto con el RUADA también para solicitar carpetas y también lo trabajamos de forma integrada con propuestas como hay juzgados que eligen trabajar con el grupo ISA, del grupo de la licenciada Fabiana Isa, que pertenece a Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Esta es una forma de hacerles una introducción de lo que hace el abogado del niño, que no tiene que ver solamente con el derecho a ser oído, derecho tan usado y derecho que no es vinculante muchas veces, porque muchas veces ese derecho al cual nos cuesta llegar por la resistencia judicial que hay y también cuesta muchísimo que los escuchen.
En cuanto a visibilizar la problemática de la adopción, me pareció muy interesante el aporte que hace la obra de Viviana en cuanto a explicar el instituto, y no solamente eso, sino también explicar cómo funciona dentro de lo que es Ciudad de Buenos Aires, todos los programas que hay y la forma de acceder. ¿Puedo hacer una pregunta? Digamos, como para encasillarnos, Sí. ¿cómo empezamos la cosa? La doctora habló de órganos administrativos, Sí. La parte judicial más o menos la tengo. Sí, En la ciudad de Buenos Aires, sí. ¿quién es el órgano administrativo que dice, bueno, este El niño... Consejo de Niños, Niñas, O Adolescentes. sea, que yo encuentro un bebé que Sí. está suelto, o sea, que yo no sé qué hacer, tengo que ir al consejo del niño, bueno, niña, adolescente, ahí ese es el órgano. Sí. Que la defensoría. Igualmente vamos a ninguna- terminar las exposiciones Sí. y después abrimos un espacio al público de si ustedes tienen algunas preguntas para hacernos, pero para no dejamos terminar, viste, todo el hilo y me pero parece como que está finalmente todo el enganchado, mundo porque te si no es como pregunta. que lo cortamos. Después vos haces las preguntas y cada uno de nosotros te explica lo que vos querés. Y así puede terminar, porque como tenemos espacios de tiempo y después tenemos que dejar el salón, ¿viste? Tenemos todo cronometrado. Entonces prefiero que terminen ellos de exponer. Estamos bien. Sí, nos falta la cronometrista oficial que se nos fue recién, ahora va a venir. Bueno, pero es la que nos toma el tiempo. Volviendo, como para que la función del abogado del niño dentro del proceso judicial es acompañar al niño dentro del proceso, que él pueda ejercer su derecho a ser oído, dar su consentimiento a la adopción, para que te ubiques. Lo que mencionó Viviana tiene que ver con cómo funciona el sistema de protección. ¿Sí? Bueno, siguiendo con el tema con mi función como abogada del niño, lo que quería recalcar era el tiempo de espera, ¿no? Que siempre estaba focalizado en los aspirantes y que no se focalizaba en los niños, y cómo los niños lo transitan, y el valor que tiene que ellos se sientan parte del proceso al ser escuchados, y también que estos niños puedan no solamente expresar, sino participar en cómo se imaginan esta familia que ellos necesitan, esta familia que ellos sienten que necesitan. Y es muy interesante el trabajo, ¿no? Que se hace de forma integrada, muchas veces con las defensorías que hacen el seguimiento, que no todas lo hacen una vez que se decreta la situación de adoptabilidad. No todas las defensorías hacen el seguimiento, son muy pocas, y la verdad que participar de esos procesos en los cuales ellos pueden participar, se sienten parte, es muy importante para ellos, y más cuando son adolescentes, que es donde más dificultad se encuentra para encontrar familias, ¿no? que decidan adoptar adolescentes, donde más problemas yo encuentro en el sistema. En el sistema se visibiliza las dificultades que hay, no solamente en la evaluación de las carpetas que se realizan, sino también en las necesidades de estos chicos, la escucha, la falta de escucha que tienen en cuanto, en el caso de si eligen tener una familia parental, una familia si quieren mamá o papá, o sea, se ve esa dificultad de la escucha. Si bien ellos ejercen el derecho a ser oído, muchas veces hay determinada resistencia del Poder Judicial de llevar a cabo esta necesidad, ¿no? Que ellos lo plantean como necesidad. Y el tiempo de espera, como bien lo dijo Viviana al principio, a veces se extiende hasta la mayoría de edad, y es donde yo quería hablar de la deuda, las deudas pendientes que tienen, como es la de reglamentación de su asistido, y de la falta de trabajo, ¿no? Porque una vez que el adolescente, en el caso de los adolescentes, que es lo que más visibilizo, cumplen 16 años, y es ahí donde parece que es esperar que cumpla 18, ¿no? Esa falta de trabajo que hay de todo el sistema de protección, y de la falta de implementación de políticas públicas para acompañar
el egreso de estos adolescentes. Con la experiencia, lo que se puede, en lo personal, lo que puedo decir es que mi desafío está siempre más focalizado en los casos de los adolescentes, que es donde veo que hay esta deuda pendiente, ¿no? Y es donde encuentro que hay que vencer esa construcción social de que porque hay tantos chicos para adoptar, ¿no? Y que tiene que ver con qué difícil adoptar en Argentina. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa demanda que hay de estos interesados en adoptar, que no responde con esta oferta que hay. Porque la realidad es que gran parte de esta demanda solamente está representada en un 1%, que es los aspirantes se postulan para niños entre 0 y 3 años, solamente responde el 1% de los chicos en situación de vulnerabilidad. Estas construcciones sociales que tienen que ver con la adopción, con la espera, responden a otras necesidades. Entonces hay que vencer esta construcción de decir, bueno, hay otras posibilidades, preparar a estos adoptantes. Tiene que ver también con que ellos puedan transitar estos espacios que tienen que ver con los chicos, que tienen que ver con los chicos institucionalizados, que tienen que ver con que ellos transitan, con las historias de vida que traen, de que se respete su origen, que también tiene que ver con que ellos puedan tener una familia que se acorde a las necesidades. Se movió todo el tiempo. Perdón. Hola, ¿se escucha? Bueno, agradecer a mi amiga Viviana por la invitación a poder disertar en el marco de la presentación de su nuevo libro sobre un tema que necesita constante actualización y sobre todo sensibilización. Y creo que este libro cumple con las dos consignas, como lo plantea la autora, en toda la obra. Y como aporte de esta jornada yo voy a contar un poco de los cruces que existen entre adopción y el procedimiento de violencia familiar. Cuando empecé a estudiar la temática de violencia familiar, una de las preguntas que hacía era: ¿puede el procedimiento de violencia familiar terminar con la adopción de un niño, niña, adolescente? Por un lado, el procedimiento de violencia es un procedimiento especial que apunta a dictar medidas de protección temporales para el cese de los actos de violencia ejercidos por el agresor. Es decir, que no hay una sentencia firme que atribuya culpabilidad al agresor. Por otro lado, el proceso de adopción apunta a proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le pueda procurar los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando estos no pueden ser proporcionados por su familia de origen. Esto surge en el artículo 594, como Viviana lo había comentado. Es decir, que hay un proceso a largo plazo, a diferencia del procedimiento de violencia familiar. Frente a esta diferencia fundamental, estaba más que seguro que había alguna conexión procesal, así sea lejana, pero que había que analizarla minuciosamente atendiendo al caso. Aclarándole que no toda denuncia de violencia familiar en donde esté involucrado un niño, niña, adolescente en situación de violencia, termina en un proceso de adopción. Esto sería generalizar los supuestos, sino que un proceso que a primera vista es temporal podría culminar en otro que signifique el cambio en la vida de un niño. Primero, antes que nada, habría que reconocer al niño, niña, adolescente como sujeto de protección ante cualquier tipo de violencia, física, psicológica, económica, sexual, simbólica, en donde además de aplicar las leyes de protección contra la violencia familiar y de género, tendríamos que aplicar los postulados que emanan de las leyes de niñez y adolescencia. Algo que parece obvio, a veces en la realidad no se aplica.
Esta legislación especial de niñez hace punta con la Convención del Derecho del Niño, que plantea, bueno, el derecho a ser oído, que su opinión sea tenida en cuenta, el interés superior del niño, la capacidad progresiva, la prevalecencia del interés del niño por encima del adulto. Lo que sí, que de la aplicación conjunta de las normas tiene que surgir un análisis integral que tome al niño como sujeto de protección y como niño que está atravesando una situación de violencia. Los tratados reconocen el derecho del niño a crecer en el seno de su familia. Ahora bien, estas normas prevén la posibilidad de separar al niño de su familia cuando eso resulte necesario en su mejor interés, sobre todo cuando los mismos sean víctimas de violencia intrafamiliar o de trato negligente en el desempeño de los roles parentales. La Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 19 y 20, plantea la especificidad del tema, siempre que el interés superior del niño sirve como parámetro para poder dar lugar a una resolución u otra. A su vez, esto significa que si los progenitores no son idóneos para cumplir la función especial y esencial asignada por la ley, crianza, educación y contención afectiva, al punto de representar un riesgo serio para el desarrollo de los niños, tienen derecho a crecer y desarrollarse dentro de otras familias donde puedan satisfacer otras necesidades, tales necesidades vitales. Vale la aclaración que entre un paso procesal y otro se tienen que agotar todas las medidas adecuadas en el ámbito institucional, administrativo y judicial, para poder darle a la situación de violencia denunciada un cauce procesal adoptivo. Sumado a que esas intervenciones profesionales en la cual se verifica de que la familia de origen no está apta para desarrollar la integridad psicofísica de un niño, no deben estar basadas en tintes discriminatorios o con estereotipos de género. Porque si la intervención es una construcción en la cual, como es mala madre, como es mujer y es madre, entonces la intervención es inadecuada y podría en este caso perjudicar la preservación del vínculo materno-filial o paterno-filial con él. Más bien, uno de los denominadores comunes que se tiene que dar en la intervención es la prevalecencia del interés del niño por encima del adulto, que planteamos, incluso esto está en la Convención de los Derechos del Niño, está en la 26061 y también está en el artículo 706, inciso C del Código Civil y Comercial, que plantea que la decisión que se dicta en un proceso donde está involucrado un niño o niña adolescente debe tener en cuenta el interés superior. Esto en los hechos sería así. Frente a la denuncia de violencia, en donde esté involucrados los derechos de un niño o niña adolescente, el juez debe dictar medidas de protección acorde a las leyes de violencia y los postulados específicos de niñez en sus aspectos procesales y sustanciales. Y una vez dictada la medida con intervención de los organismos específicos, se debe verificar también con intervenciones institucionales si la situación de violencia se sabe. En caso de que pese a los intentos profesionales conformados por equipos técnicos, con trabajo interdisciplinario, no haya una modificación concreta de la situación del niño, puede eventualmente y con las medidas adecuadas ser sujeto de un proceso de adopción. No sé si se entendió, pero es un resumen de la denuncia hasta la adopción. Un fallo de la Corte Suprema dijo: a fin de garantizar el interés superior del niño, más allá de cualquier consideración que uno quiera hacer del origen jurídico, existen dos extremos a tener en cuenta para buscar respuestas. Por un lado, la adecuada apreciación de las especiales circunstancias fácticas, y por el otro, la producción y evaluación serena de los informes de los equipos técnicos realizados a partir del trabajo con el niño, con el propósito de valorar el riesgo que la modificación de emplazamiento del niño pudiera provocar. Perdón que insista con las intervenciones, pero no quiero que mi aporte quede como que de la denuncia de violencia se salta directamente como un trampolín al proceso de adopción, porque no es así.
Desde el punto de vista de la jurisprudencia, para graficar un poco lo que les estaba contando, hay dos fallos que elegí, uno de Mendoza y otro de Salta. Son dos fallos, uno del 2017 y otro del 2018, en la cual es un fallo que llega a la Cámara de Apelaciones de Mendoza. La defensora de la actora apela a la resolución que declara la situación de adoptabilidad de una niña. La jueza de grado funda su decisión en los informes de DINAF, Dirección de Cuidado Alternativo, en lo que se describe la discapacidad de la niña y las conductas negligentes de sus progenitores, como así también el fracaso de los abordajes tendiente a encontrar alternativas familiares a fin de que la niña permaneciera dentro de su familia extensa. La apelante se queja, dijo que no recibió de la Dirección de Cuidado del Estado el amparo que su situación ameritaba. Sostiene que desde que la niña ingresó al hospital nunca la desamparó, la visitó, le compró ropa, zapatos. Pide que simplemente estrategias tendientes a lograr la revinculación materno-filial, que posibilite mantenerla dentro de la familia biológica de la niña. Solicita que se revoque el fallo penal. Cabe aclarar que la niña es escuchada por los miembros de la Cámara de Mendoza en conjunto con el personal técnico y profesional de la Dirección de Cuidado Alternativo. En la audiencia mantenida con la niña y la profesional, se advierte que presenta una enfermedad, parálisis cerebral, retraso psicomotor y epilepsia, que exige de cuidados permanentes y estricto suministro de la medicación prescrita, lo que se suma a la necesidad de recibir estimulación psicomotora. El verdadero cruce de temas comienza el 28 de febrero del 2013, donde la abuela y la tía materna de la niña denuncian el maltrato que sufría la niña por parte de sus progenitores, castigándola con cachetadas, tirones de pelo y de orejas y con golpes de cinto. Afirman que no le dispensan los cuidados que necesita, sobre todo en relación a la medicación, que debe tomar por convulsiones y que no la mandan a la escuela. En los informes profesionales, la apelante no reconoce la situación problemática, no adhiere al tratamiento sugerido, ni toma conciencia de las limitaciones que ambos progenitores presentan para ejercer la función parental. Finalmente se resuelve en base al interés superior de la niña, en base a su situación delicada de salud y las limitaciones que esto significa para el ejercicio de su capacidad, tornándola especialmente vulnerable por su dependencia de adultos que la amparen y protejan. Va a seguir estando en el hospital de DINAF, donde recibe la atención adecuada, por consiguiente el recurso se rechaza. En el fallo de Salta, la defensora oficial, en representación de la señora B, apela a la sentencia que declara la situación de adoptabilidad de 3 hijas menores de edad. Denuncia, entre otras cosas, que no se agotaron las instancias posibles y prescritas por la ley para declarar el estado de abandono y consecuente adoptabilidad de las niñas. La asesora se contesta y dice que el apelante no logró demostrar que la permanencia de las niñas con su madre fuera lo más adecuado para estas, ni dio a conocer cuáles son las instancias posibles y prescritas por la ley que se encuentran pendientes por cumplir. Advierte que la progenitora contó durante todo el proceso con asistencia letrada, con la posibilidad de proponer alternativas a los tratamientos y requerir mayor asistencia como la de equipo interdisciplinario y el área de psicología. Cuando leí el fallo me pregunté por qué no aparece el padre, como si fuera que el foco estaba puesto directamente en las actitudes de la madre. Pero bueno, es pensar en voz alta. Con respecto al cruce que intento aportar, previo a este planteo, el 31 de marzo de 2015, la policía elabora un informe en el domicilio donde se ordenó la expulsión del señor, el padre de las niñas, que por entrevista con vecinos son 3 niñas de 4, 3 años y 1 año, víctimas de violencia física, psicológica y verbal por parte de los padres, quienes las maltratan, la mechonean, dice, cuando salen de la casa, las patean por caminar despacio, vociferando que son perras locas. Además, en las entrevistas con los agentes sanitarios, una de ellas manifestó que en varias oportunidades encontró a las nenas con hematomas en el rostro y en el cuerpo, y que la madre se adelantaba diciendo que se había golpeado o caído de la cama. Se ordena el ingreso de las niñas al hogar Nueva Esperanza y luego al hogar Ansaldi. Del diagnóstico de interacción familiar se desprende que los progenitores conforman un vínculo patológico donde fallan canales de comunicación. De los informes médicos surge de que una de las niñas probablemente es abusada sexualmente.
Asimismo, la psicóloga del Servicio de Psicología del Poder Judicial informa que la niña habría sido víctima de abuso, respalda el informe médico. Conforme lo expuesto, se establece que verificadas ciertas situaciones de vulnerabilidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes, tiene que aparecer como protagonista el órgano judicial, quien hasta ese momento ejercía un control de legalidad de esas medidas. Cuando no se puede lograr la restitución de los derechos dentro del ámbito familiar de origen o ampliada, es entonces donde tiene que recurrir a la fuente filial de adopción. En el caso, se advierte un marcado desinterés por conocer el estado de las niñas, pues se desprende de los distintos informes multidisciplinarios que los padres han ido al hogar, nunca han ido al hogar a dejar alimentos, ropa, cualquier elemento, ni han tomado contacto con ellas. El padre ni siquiera recuerda los nombres. Y en una entrevista, en una audiencia, se presenta alcoholizado, con los ojos rojos, lo dice en el fallo. Tal es así que cuando le sugiere el mismo tribunal la posibilidad de que las niñas puedan estar con la abuela dice no, conmigo no. La abuela dice no podía hacerse cargo de ellas y se ha demostrado, dice un informe, un evidente desapego con las mismas. Tampoco las ha asistido de ninguna manera ni las ha visitado en los hogares, por lo que se concluye que la abuela no sería viable para atender su cuidado personal. Debe tenerse en cuenta que la mayor de las hermanitas, en más de una ocasión, si bien manifiesta la voluntad de querer seguir viendo a su mamá, pide que la lleven con una familia más linda. Todo eso conduce a rechazar el recurso de apelación, en tanto ha quedado demostrado que los dos progenitores no están en condiciones físicas, psicológicas, emocionales ni sociohabitacionales para hacerse mínimamente responsables de los cuidados personales de las niñas. De suerte que la dilación de la solución traduce en severas consecuencias negativas para ella, cuyo interés superior del niño, en este caso de las niñas, el tribunal debe resguardar. De los dos fallos surge el cambio de foco. No se intenta trasladar la cuestión del adulto, sino ver el bienestar de la niña y conformado por las intervenciones técnico-profesionales. Como conclusión, siempre que hablo de adopción me hace acordar una película que se llama Un largo camino a casa. No es la del chico que viene de India, es todo me confundo. Es una viejita de 1989 por ahí, que eran 3 hermanos que fueron abandonados en un auto por la madre y el padre, ¿se acuerdan? Que el hermano mayor alimentaba a los demás. Es interesante que vuelvan a ver esa película porque habla de intervenciones profesionales del área del trabajo social, del área jurídica. Está en YouTube, así que fíjense que está. Es muy interesante las intervenciones y cómo en ese contexto se trabaja y cómo se daña, cómo las intervenciones profesionales también pueden dañar más de lo que han sido dañados. Y como conclusión, el norte a seguir en estos cruces es, perdón lo reiterativo, el interés superior del niño en situación de violencia, que ahí cambia el escenario. Específicamente en indagar con las intervenciones institucionales y frente a situaciones de violencia denunciadas, la violencia cesada. Y sobre todo, si el niño o niña adolescente puede seguir permaneciendo en su familia de origen y eventualmente adoptado previa declaración judicial de adoptabilidad. Muchas gracias.